Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenido a cada una de las personas que se vayan sumando. La semana pasada estuvimos hablando sobre la forma en que nosotros interpretamos esta realidad, que muchas veces son interpretaciones más que ver el hecho real y nos vamos hacia las interpretaciones. Eso pasa muchas veces porque hay un trasfondo que nunca vamos a ese trasfondo porque está muy en el fondo. Para eso hay que tener cierta disponibilidad, tiempo, y a veces lo que menos las personas tienen es tiempo o creen no tener tiempo. Y bueno, hay muchos condicionamientos que pueden surgir en el momento cuando realmente queremos ver de otra manera o cuando estamos queriendo un cambio en nuestra vida y sobre todo en nuestra percepción, que es por ahí donde siempre está entrando la información, sobre todo con lo que vemos. Somos muy visuales, casi todo el mundo. Muchos ya tenemos afinados el oído, la audición, quizás tenemos afinada la parte del sensar con el cuerpo, el sentir los ambientes, a eso voy con sensar con el cuerpo. Siempre cuando entramos a un lugar, bienvenida a las personitas que se van uniendo. Por lo general entramos a un lugar y sentimos inmediatamente que se nos eriza la piel o de pronto que se siente algo más profundo que no tenemos mayor explicación. Y simplemente somos unos seres humanos que está en este plano, estamos todo el tiempo interactuando con todo lo que hay alrededor, con todo lo que está en el entorno. Voy a mejorar mi conexión. Puse wifi. Interferencia, ahí sí. Bueno, el live de la semana pasada fue con respecto a eso de afinar esa percepción. Muchas personas quizás no tengan todavía esa intención, ese llamado a poder afinar esa percepción, así con todas sus letras, pero sí quieren ver de otra manera seguramente porque hay conflictos internos, externos también. La vida, la realidad misma nos va empujando a que podamos ir viendo nuevas posibilidades de poder resolver, ordenar nuestra vida, discernir. Entonces, cuando se lo dejamos toda la vida a los demás, siempre la misma vida y los demás nos empujan hacia un nuevo sentido, hacia un lugar donde le podamos dar un nuevo sentido a nuestra vida. Y la semana pasada ese fue un tema muy importante para mí, por eso también lo traje, porque no solamente se trata de poder ver qué es una interpretación de lo que es un hecho real. Detrás de eso hay ciertas creencias. Y ahí es donde en este live quiero entrar un poquito en eso, con las creencias que a muchos de nosotros nos conflictúa, nos está conflictuando o bien nos ha conflictuado en algún pasado. Y puedo ser la voz de muchos en este momento, por eso es importante que en este live eh, seamos los más sinceros posibles con nosotros mismos al querer avanzar. Porque no solamente pedir avanzar o querer ver de otra manera, sino que también hacer ese esfuerzo interno de poder ir soltando viejas capas que quizás ya no nos resulta cómoda, pero según nosotros la tenemos porque así ha sido siempre, porque así tiene que ser, porque así estuvo establecido. Esas son las creencias. Siempre para poder entender cómo vamos a operar en este plano, necesitamos o requerimos ir a revisarnos, observarnos, entrar en esa observación unos minutos. Ojalá pueda ser a diario, pero con unos minutos basta como para ir dando esos pequeños pasitos hacia poder ver de otra manera. Interpretar las cosas, pero una interpretación quizás real, bajo mi filtro propio, no aprendido ni heredado. Entonces, el tema de las creencias que están detrás de lo que yo puedo interpretar como hecho real o interpretación, una mala interpretación, porque hay una historia detrás, que esa historia está muchas veces llena de creencias, creencias que hemos heredado. Las creencias son patrones de pensamientos que están cargados de valor, quizás de juicio, que tienen que ver mucho con nuestra cultura, con nuestra familia, con nuestras costumbres. Con esta misma sociedad hay ciertas creencias sociales. Entonces, las adoptamos como propias sin cuestionarlas muchas veces. ¿Y cómo nos damos cuenta que esa creencia que hay detrás de lo que percibimos, si es real o no, muchas veces está siendo como incómoda para nosotros? Ahí nos podemos dar cuenta que es algo incómodo porque no nos hace sentir tan bien, pero sí es algo que se activa para poder tomar una decisión.
en automática, sin cuestionarla, porque siempre ha sido así, porque siempre he visto que mi familia o la cultura en la que estoy inmersa toma decisiones de una tal forma, aunque me sienta incómodo por dentro. Entonces, cuando no cuestionamos lo que nos hace sentir incómodo, está claro que es una creencia heredada. Y estas creencias heredadas muchas veces, bueno, es así, la adquirimos en nuestra sutil infancia e incluso en el vientre materno. Hay que irnos muy profundo. Sé que para algunas personas es complicado porque lo he visto en las sesiones que he atendido a otras personas donde les cuesta muchísimo conectar con ese vientre materno. De hecho, tengo terapias también para poder ir a revisar esa parte que es muy sutil, es algo muy sencillo. La complicación está en lo que interpretamos también de ese tipo de sesiones o de caminos que nos lleven a profundizar un poco más. Ahí también hay interpretaciones porque seguramente tenemos creencias que no todas las terapias sirven, pero tiene que ir en coherencia con lo que uno esté buscando. Entonces, también hay creencias de lo que sirve o no a cada uno de nosotros. Entonces es un tema profundo que siempre hay que estar comunicándonos, reflexionando, cuestionando qué es lo que estamos pensando y desde ahí también podemos ir tomando ciertas decisiones. Si bien puede seguir un ser humano haciendo lo que sabe hacer, siempre y cuando te sientas incómodo, incómoda, puedas en ese momento detenerte en el tiempo y observarte y sentir y preguntarte si esta creencia realmente es mía o es heredada. Entonces, en ese momento que ya te cuestionas, algo cambia. Quizás no lo vas a ver inmediatamente, pero algo cambia el transcurso que llevabas, en ese bucle quizás o en esa repetición que estabas. Seguramente algo va a pasar, algo va a cambiar que tú vas a notar de un día para otro o de un momento para otro si es que estás ahí captando, atenta en tu observación, en tu trabajo interno, vas a notar esos pequeños cambios y vas a decir quizás... ay, sí, algo cambió aquí. Se siente diferente. No sé cómo explicarlo. Cada quien vive su proceso de manera única y particular. Eso no te lo puede decir ni un terapeuta, te puede decir te vas a sentir de tal manera. Quizás te pueden decir, sí, pueden haber ciertos tipos de síntomas, cierto tipo de alerta, algo que te des cuenta, pero en realidad los procesos son únicos, genuinos. Y eso es lo que nos hace únicos también y que nos hacen ser independientes y que nos hacen estar todo el tiempo comparando del otro, de la otra persona que veo ahí afuera. Todo esto de las creencias que heredamos es un paquete de información que nosotros tomamos como propio en una infancia sutil, sin cuestionarlo, porque necesitamos venir con algo para poder trabajar aquí, aquí. El tema es que nosotros, cuando ya estamos en esta fase adulta, podemos lograr aprender a discernir qué es real, qué es propio mío, qué es una interpretación y qué es algo heredado, que sigo repitiendo como lo he hecho mi familia. No es que esté mal lo que haga tu familia, no. Simplemente que hay que aprender a vernos separados un poco de ellos y a veces cuando uno está muy junto a la familia todo el tiempo, uno no puede verse en su individualidad, en su particularidad, uno no puede verse, no está mal. Simplemente seguiríamos siendo una manada, no sería alguien único, sino que esa persona actuaría como actúa la manada, cuando estamos mucho en las masas. Da miedo muchas veces independizarse, porque también ahí hay una creencia, la creencia de que puedes, entre comillas, morir, no existir quizás porque te alejas de tu familia un tiempo o piensas diferente. Eso es percibir que uno se aleja de la familia, cuando uno percibe diferente las cosas, cuando uno quiere tomar una decisión que nadie de tu familia ha tomado. ¿Y por qué me voy al ámbito amplio de la familia? Porque justamente ese es el punto que tenemos para poder indagar, nuestra familia. Nuestra familia nos entregaron muchos recursos, muchas creencias también, nos heredaron ciertas costumbres, nosotros las tomamos porque éramos niños, adolescentes, y eran nuestros pilares fundamentales, eran nuestra autoridad en ese momento. Sin embargo, cuando ya llegamos a una edad adulta, necesitamos ser nuestra propia autoridad en nuestra vida. Autoridad interna deberíamos tener, ir hacia allá, buscar esa autoridad interna. Porque eso va a forjar en ti autorreferencia. Porque todo el tiempo nos estamos referenciando con el otro, con los demás, con el entorno, para pertenecer seguramente.
cada uno verá por qué se referencia en alguien más. Sí, de partida, cuando uno comienza en esa búsqueda, estamos buscando referentes afuera, nos sentimos muy afines a personas que tienen algo de nosotros, que son un fractalito de nosotros, que nos muestran que se pueden lograr cosas, que podemos ir a cumplir ciertas metas, objetivos en nuestras vidas. Y después cuando ya va pasando el tiempo, te quedas encapsulado en buscar solo referentes, ahí es donde comienzan los verdaderos conflictos. Porque tenemos como que ir pasando de curso en nuestras etapas de vida. Son ciclos que se van abriendo y cerrando para poder ir creando nuestras propias creencias en esa autoridad interna que vayamos forjando. Ya hay que salir muchas veces de tantos referentes, tantos mentores, hay que tenerlos como punto de partida para ese despegue, y después ya viene esa fase cuando tú comienzas a ser tu propia autoridad y tu propio referente. Ahí ya se forja tu propia autorreferencia. Yo también comencé así. Comencé viendo muchos referentes, con las personas que me formé, varios mentores por aquí y por allá. Sin embargo, sentía que después de un tiempo me faltaba algo, que estaba siendo muy dependiente de externos. Y está perfecto mientras estás en coherencia, pero yo ya sentía que algo me faltaba. Y era justamente esto, poder estar aquí, hablar, poder hablar de mi saber, conectarme con las personas, hablar lo que he aprendido, mis errores, darme cuenta de que soy humana, que cometo errores y que todo el mundo puede superar esos errores. De hecho, hay algo muy profundo que quiero compartir con ustedes con respecto a la tierra. La tierra. La palabra tierra tiene la palabra erra, ¿cierto? De errar. Y nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Por qué a veces no queremos ver el error, aprender del error o cometer errores? Creo que de alguna u otra manera estamos siendo sostenidos por algo más amplio, que es esta realidad que contiene la vida, que es el mismo planeta Tierra que está en sus procesos, y nosotros los seres humanos estamos dentro del planeta Tierra para errar, para reconocer que ese error nos ayuda a avanzar en nuestros procesos, a transformar eso que me di cuenta que me equivoqué, porque no tengo por qué saberlo todo, no soy una enciclopedia viva con patas, por decirlo así. No soy la enciclopedia universal para saberlo todo. Muchas veces nos ponemos tantas exigencias y eso también es una creencia que hemos heredado. Antiguamente había muchas creencias con respecto a nunca voy a poder si no tengo dinero, no, el ir a la universidad solamente es para la gente que tiene dinero, que es inteligente. Son creencias que traemos arrastrando, traemos en la mochila, porque no nos las cuestionamos, simplemente estamos en automático creyendo que eso que existe es lo único que hay. Entonces, son creencias impuestas en esta sociedad y depende de cada persona que pueda ir saliendo de la Matrix, por decirlo así, para volver a la matriz, al origen de todo esto. Y en esta sociedad muchas veces hay cierto tipo de condicionamientos, cierto tipo de control, pero es porque muchas personas todavía están inmaduras en sus procesos. Se necesitaba que hubiera mucho control y creo que todavía en esta sociedad se necesita que haya control, estructuras, porque mucha gente todavía sigue dependiendo de referentes externos. Todavía las personas no forjan su autoridad interna, no forjan su autorreferencia. Entonces, todo eso se puede transformar si te detienes un poco a mirarte, a observarte. Pero es difícil también, comprendo, porque he tenido sesiones donde muchas personas no quieren mirarse, no se gustan a sí mismas, no se quieren. Y ahí también hay creencias de que la persona no necesita verse, sino que necesita hacer allá afuera. Entonces traen esa creencia de por vida y son personas muy trabajólicas. No está mal si trabajas, pero lo disfrutas y te das tiempo de disfrutar de la pausa, del descanso. Si te gusta trabajar por dinero, qué bueno, que lo disfrutes, pero también que puedas hacer espacios de pausa y no volverte una persona que no tolera estar sin dinero en una temporada. Sé que todo hoy en día está condicionado por el dinero, los intercambios se hacen con dinero muchas veces, pero también existen otros intercambios. Esa es una partecita, lo material. Podemos hacer economía de muchas formas y están saliendo muchos temas aquí el momento de estar hablando con respecto a las creencias, porque una de las creencias también en esta sociedad tiene que ver con que si no tienes dinero no eres nadie, no vales o no puedes aportar, y son creencias. Yo muchas veces me cuestioné eso
Y por eso también puedo hablarlo con responsabilidad también, porque no es llegar y hablarlo por hablar, sobre todo si uno está aquí compartiendo conocimientos, de alguna forma educando para el que quiera sentir que esto puede ser una educación nueva, la lógica de la realidad, poder comprender cómo funciona eh, estar dentro de una sociedad queriendo ser independiente. Y sí se puede, y claramente hay que tener que ir a bucear en esas profundidades del ser y con ayuda, con guía, con esos mentores. Sí se puede, pero después hay que aprender a soltar y hacer, crear esa autorreferencia, crear tus propias creencias para poder discernir entre lo que es real con lo que estás interpretando o malinterpretando. Tendría que haber mucha coherencia cuando uno quiere independizarse del todo del sistema o de las familias, porque no podemos tirarnos sin paracaídas, es como tirarnos al vacío sin paracaídas si es que no medimos algunas cosas. La semana pasada quedó abierto este tema de hechos versus interpretaciones. Los hechos reales son los que están ocurriendo en la realidad, que muchas veces no nos gusta y a veces nos vamos a interpretar algo. A veces nos quedamos con esa interpretación y eso es lo que distorsiona nuestra realidad. Nuestra realidad. Y aquí lo que yo creo importante para mí, porque me ha dado resultado con mi propia vida, es poder ir forjando esa realidad, queriendo sincronizarme con esa realidad que sostiene la vida, porque yo creo mi propia realidad, pero la realidad, que es el plano 5 de la existencia, es más amplia. Como les dije, contiene la vida. Quizás más adelante puedo hablar de todo eso que tiene que ver con la lógica de la realidad, con los planos en los cuales estamos aquí. Son planos se le llama, quizás no quiero confundir mucho, pero tiene que ver con esa parte abstracta que no vemos pero sentimos. Y vivimos quizás en automático, vivimos en simultáneo dentro de nosotros, somos todo un universo dentro de cada uno. Entonces es un poco complicado poder explicarlo en un simple vivo. Eso también se puede ver en una sesión terapéutica. Se puede hablar de todo lo que yo hablo aquí en los lives. Ya llevo 3 lives con este. Y hablo de pinceladas de cosas que he descubierto en mí misma, que he descubierto de la vida misma y de la realidad. Y todo eso también puede ser tratado en una sesión. Así que quedan invitados para eso, para poder indagar un poco más. Cada sesión es única y yo con mucho gusto podré dar a conocer todo eso que he aplicado en mí para poder llegar hasta este punto de poder interactuar, mostrarme, porque me costaba muchísimo, porque también había muchas creencias, no voy a llamarle limitantes, porque las creencias cumplen una función en nuestra vida. No quiero hablar sobre las creencias limitantes, que todo el mundo habla. Yo elijo hablar de que las creencias son algo que, como lo dije al principio, un paquete de información que tomamos como una herencia muy veloz, que de alguna forma nos dice, toma esto, este paquete de información cuando naces y sigue tu camino con esto, tú verás qué haces con esto. Siempre estamos heredando de las generaciones todo tipo de creencias, ideas, pensamientos, y nosotros vemos en nuestra conciencia, con el alcance de conciencia que tengamos, vemos cómo administramos ese paquete que nos revela la familia, porque se va revelando cosas en la medida que nos van pasando cosas a nosotros. Nosotros hacemos uso de lo que tenemos como herencia en nuestros pensamientos, en nuestras memorias. Lo importante aquí es no actuar por memoria muchas veces. Eso nos enseñaron en el colegio, sí. Pero muchas veces la memoria, cuando uno no se actualiza, esa memoria quizás puede quedar obsoleta, puede ser que ya tanto que recuerdas cómo se hacían las cosas en un pasado, quizás ya no esté dando resultado en este presente. Entonces, creo que la conexión con la conciencia, que es esa observación tuya, va mucho más allá que recordar una receta con ciertos pasos. Para ciertas cosas funcionan las recetas, pero para la vida creo que no hay una receta. Creo que eso es algo que todos nosotros podemos ir dándonos cuenta en el proceso. Aparte que son procesos que todos los días vamos viviendo, porque todos los días son distintos. No le llamo creencias limitantes, porque estas creencias cumplen un rol en nuestra vida, una función, más que un rol, cumplen una función. Esa creencia te puede estar ayudando en ese momento a protegerte de algo hasta que aplicas la conciencia. Por lo general estas creencias están en automático, en modo supervivencia muchas veces cuando
vamos muy rápido por la vida, sobre todo. Mientras no nos detengamos a observar que esas creencias que me hacen sentir tanto mal, no las cuestiono, las sigo tomando como propias, voy a seguir como en ese desfasaje o desfase de la realidad que está afuera mostrándome pausas, una economía tal, versus la realidad que yo quiero. Entonces, ahí hay que ir viendo. Muchas veces el éxito se mide, y hablo de éxito porque tiene mucho que ver con creencias también. ¿Qué es para ti el éxito? Tiene que ver con tener mucho dinero, pero no tienes tiempo, no tienes libertad, no tienes una capacidad de poder administrar la forma en que puedas vivir, porque estás en automático creyendo que el trabajo lo es todo porque es lo único que te va a dar dinero. ¿Qué pasa si te puedes quedar de alguna forma en pausa un momento y pensar, si me tomo una semana, dejo de trabajar o pido licencia médica? Bueno, yo te transmito todo lo que yo por lo menos he hecho. Yo me empecé a cuestionar muchas cosas. Muchas veces con un trabajo fijo, cuando necesitaba calma, pausa, tomé licencias médicas. Quizás no es un consejo pero fue mi vida, fue como yo la empecé a administrar cuando empecé a darme cuenta que necesitaba algo más. Y ese algo más era parar. Necesitaba detenerme en el tiempo. Y la única forma que yo vi en ese momento fue, voy a pedir licencia médica para poder tener pausa y descanso. Porque algunas personas no se permiten eso. Porque hay un contrato, porque hay muchos condicionamientos. Y todo eso tiene que ver mucho con lo que yo creo de lo que es un trabajo. Con lo que yo creo que yo vine a hacer aquí a este mundo. Y a veces está muy condicionado también lo que yo creo que vine a hacer a este mundo. Si te preguntas, ¿qué crees que viniste a hacer al mundo? ¿Crees que tienes recursos propios para aportar y para crear tu propio proyecto, tu propio emprendimiento? ¿O para no hacer nada un tiempo, para poder disfrutar de la vida, disfrutar de las pausas, disfrutar de levantarte a la hora que quieras y empezar a trabajar para ti, empezar a observarte más o tener tiempo solamente para poder llorar? Hay tantas cosas que nos podemos preguntar, pero muchas veces no queremos ir hacia allá por miedo, y el miedo también es una creencia. ¿Se han dado cuenta cuando muchas personas dicen, que también es una creencia, cuídate? ¿Qué pasa con ese cuídate? ¿De dónde viene? Es algo quizás aprendido. ¿Cómo dejo de interpretar eso? ¿Cómo dejo de contarme esas historias de que me cuide de qué? Siempre nos dijeron a nosotros desde niños, cuídense, cuídate, pero a veces ni siquiera nos cuestionamos de qué me voy a cuidar. Entonces traemos esa creencia de que hay algo peligroso allá afuera. Nunca nos dijeron de que nos cuidemos, o a lo mejor mamá te decía cuídate, que te cuides de alguien extraño que te hable, o a lo mejor papá tenía miedo de que te cuides, de que no te vayas a caer mal si es que te subes a un árbol, o no sé. Desde pequeños escuchamos todos estos cuídate, y es una creencia que está instalada de que hay peligro afuera y siempre nos está dando miedo todo lo externo. Por eso todo lo nuevo también lo malinterpretamos quizás como es peligroso, porque no hay registro de eso en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Yo crezco como una niña, un niño, crezco con una alerta general, que hay un peligro allá afuera. Entonces, nunca me cuestioné cuál era ese peligro, sino que traigo ese paquete de información heredado como una creencia de que hay peligro afuera, de que los extraños son peligrosos. Y así vamos creando nuestras realidades, porque nunca nos cuestionamos nada. Entonces, es importante poder saber qué era ese cuídate que nos decían y de qué me estoy cuidando. Preguntarme hoy en día de qué me cuido tanto, a qué le tengo miedo. Muchas veces yo tuve miedo a hacer un video en vivo. Siempre me cuestionaba, ¿pero qué era? El miedo, la exposición. Siempre escuché que no era bueno exponer lo que uno sentía adentro. Y me quedé con esa idea. Y cuando me tocó ser terapeuta, atender a las personas, hasta tenía miedo de poder encontrarme con mis primeros consultantes. Tuve miedo a que me vieran, tuve miedo a que me cuestionen, tuve miedo a que me digan, que me señalen con el dedo. Todo por unas creencias. Entonces pasó, claro, mucho tiempo donde decidí. Pero se puede con esa constancia de querer seguir aprendiendo, porque creo que no todo lo aprendemos en el colegio o en las universidades. Creo que a cualquier edad podemos seguir aprendiendo de todo. Y de todos, entre nosotros, los seres humanos. Sociabilizar, hacer economía,
Yo estoy en esa etapa ahora de poder hacer economía enlazándome con las personas. Y es algo que sí, tuve que cuestionar muchas creencias porque cuando empecé en ese proceso, eh, seguramente ocurrieron miedos también. Se pusieron obstáculos delante de mí que me frenaban porque era automático, porque todavía no forjaba esa autorreferencia, no estaba totalmente en esa observación constante, sino que era algo esporádico. Nunca me tomé tan en serio que es real, que lo que estoy viviendo, eh, tengo un poder creador dentro, que todo el mundo dice, tienes un poder creador, ponlo al servicio. Pero ¿cómo se hace eso? Creo que hay ciertos pasos que lo primero es cuestionar, porque mientras no nos cuestionemos algo, y sí, vamos a entrar en un pequeño conflicto, y quizás despierten algunos traumas de la infancia, pero eso no va a perjudicar más de lo que estamos. Ahí ya parte por la interpretación que le demos de querer vivir conflictos, conscientemente de que va a ocurrir un conflicto dentro de nosotros cuando vayamos dando esos pasos para avanzar en nuestro proceso de conciencia, nuestro alcance de conciencia que cada vez sea más amplio. Porque a veces estamos tan enfocados solamente en el trabajo, en nuestras casas, y no nos damos cuenta del entorno, de que hay gente alrededor. Y por eso tenemos a veces tanto miedo, porque traemos creencias que interpretamos que la vida solo es el trabajo y la familia, el núcleo familiar que tenemos. Es lo único que existe. Entonces, cuando se va de este plano un familiar, desencarna, nos sentimos muy mal. O cuando perdemos el trabajo, hay reducción de personal, por ejemplo. Nuestra creencia sale adelante de que no hay más en esta vida y nos deprimimos. Quizás se activen algunas funciones en nuestro cuerpo para que estemos en más modo supervivencia, se activen ciertas enfermedades que desde la mirada lógica de la realidad es una biologización en el cuerpo. El cuerpo cumple funciones y el cuerpo, como les dije anteriormente, sensa el ambiente. Y el cuerpo biologiza, que es anteriormente llamado enfermedad, todavía comúnmente se le llama enfermedad, biologiza porque cumple una función que está ayudando, pero el cuerpo está ayudando, el cuerpo es una conciencia que sensa el ambiente, según también lo que vayamos interpretando, de lo que percibimos, de lo que oímos. El cuerpo es una conciencia que está aquí en el plano terrenal y nosotros tenemos una conciencia más amplia que está fuera de este campo de materia. Pero ahí es nuestra labor de nosotros conectarnos con eso abstracto que se siente, que se percibe, que incluso es ese vacío, donde muchas personas no quieren, no, el vacío no. Por eso siempre nos llenamos de alimentos, gente, cosas, posesiones, porque no sabemos habitar el vacío. El vacío muchas veces permite la observación. Todo esto te lo digo no porque sea una ley que haya, sino que lo he vivido y lo he practicado en mí misma. Por eso puedo compartirlo. No sé cómo podrías hacerlo tú, pero sí con guía. Con una guía, que somos humanos y que hay procesos que vivir. Y que cada persona te puede reflejar esa guía donde tú puedas ir de a poquito encaminándote. Si es que realmente estás coherente en observarte a diario, en avanzar con este proceso de autoconocimiento, de autodescubrimiento, autorreferencia. Todo lo que tiene que ver con auto es propio, algo propio. El dominio de mí. Así que el tema de ir soltando estas interpretaciones no tiene que ver con algo que que nos vayamos a pelear con nuestra mente. No tiene nada que ver con forzar no interpretar, porque es algo automático, es un paquete heredado. Ahí no podemos hacer nada más que observar qué hay y nosotros en conciencia tenemos que discernir y elegir y definir cómo vamos a actuar en esta realidad, cómo vamos a ir decidiendo. No podemos forzar y pelearnos con lo que piensa nuestra mente, nuestra mentalidad. Entonces, ahí está todo eso que nosotros podemos aplicar y despertar como funciones conscientes en nosotros para poder tener una mejor calidad en nuestra vida, en nuestras funciones cotidianas también. Y todo esto de las interpretaciones y de los hechos reales, a mí me parece fascinante, por eso lo hablo, y creo que es algo que muchas personas podrían compartir desde su experiencia. Y muchas veces las personas no viven realmente
están viviendo con esas herencias, esas creencias heredadas que son como fantasmas del pasado. Y nosotros queremos vivir la realidad, aunque cueste. Hay muchas personas que desean vivir lo real, pero sin embargo escapan de ellas porque no hay información muchas veces. Entonces los que tenemos esta información podemos atrevernos a hablar, a concientizar un poco, a guiar a las personas que encuentran que quizás están un poco perdidas en la vida. Esta información ayuda muchísimo. Para que ingrese esa información también hay que tener un poco de espacio dentro de sí, porque a veces estamos tan copados de tantas creencias que más lo que nos incomoda y que quizás esas son las que creemos que nos sostienen, pero no son lo único que nos sostiene. Les puedo decir que hay algo más que nos sostiene, que es todo esto que estamos habitando. Quizás puede parecer un poco místico, pero el planeta Tierra, este lugar que habitamos, realmente nos sostiene a nosotros. La Tierra tiene su proceso. Sí, estábamos hablando de creencias, de interpretaciones, y ahora estoy hablando de la Tierra. Fíjense que todo está unido, todo está entrelazado. Así que cuando me escuchen quizás van a ver que yo hablo de una cosa y salto a otra, pero todo tiene un hilo conductor si realmente están llevando ese hilo. Y ahí es donde la información se va de alguna forma ordenando, porque también te puedes empezar a cuestionar que no todo lo que te contaron o todo lo que aprendiste es real. Tal vez te sirvió en una temporada y por eso ahora es como que estás buscando algo. Y a lo mejor esta información te hace sentido. Bueno, yo creo que dejo el live de hoy hasta aquí con esto. La próxima semana quiero estar más temprano a las 9 como comúnmente lo he hecho, estos dos anteriores live, para que sea dentro de este horario, 9. Todos los viernes. Me hace bien conversar con ustedes, dejar la información que he aprendido y que puedo compartírsela, pero también los invito a ustedes a tomar sesiones, a poder recibir esa guía lógica de la realidad. Quizás en primera instancia esto pueda ser una referencia para ustedes y después pueden meterse un poco más de lleno a lo que es las sesiones, las terapias, los acompañamientos. También aprovecho de decirles que existe un ebook gratuito y que ese ebook gratuito está en el link de mi Instagram, que también me buscan como Valeria Santana Guerrero. Ahí lo pueden descargar, es un ebook gratuito. Ese ebook habla de cómo conectarnos con la realidad. Es una experiencia mía de cómo yo he aprendido y hay algunas preguntas ahí que nos traen a la realidad y es para todos. Posiblemente esté todo esto que queda del año, porque después ya voy a seguir colocando otras cositas allí para seguir avanzando en este proceso evolutivo, que estamos todos en esto. Aunque veamos que todos estamos diferentes en diferentes cosas, todos estamos evolucionando, todos estamos actualizándonos en diferentes momentos. Siempre la actualización está ocurriendo en cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta. Así que si te dejo esta tareita, como lo quieras ver, o como una pregunta, algo que te genere movimiento, si reconoces alguna creencia heredada que esté pasando, que estés viviendo esa creencia en ti, puedes compartirla conmigo, puedes dejar un mensaje debajo de este live, reflexionar obviamente sobre ella en primera instancia, cuestionarla, que es como lo más importante, es como el primer paso para poder recuperar tu poder, ese poder creativo que tenemos todos los seres humanos. Y ese poder creativo no se va a dar en el automático, se va a dar cuando te detienes un poco a observarte e incluso a llorar, porque es muy depurante llorar. Eso te va a ayudar a recuperar ese poder creador y esa libertad de poder elegir qué hacer a tu tiempo, a tu modo. Así que esa es tu elección. Si así quieres que sea, puedes dejar esto como una tarea para ti mismo. No necesitas hacerla porque alguien te lo está diciendo. Tómalo, o bien, si no, lo puedes dejar pasar porque es solo información. Esto es solo información y la información muchas veces te permite discernir también de lo que vayas a decidir o elegir. Y de pronto la información llega y hace realmente cambios. Así que te invito a eso, a que puedas reflexionar con todo este live de hoy día y te dejo un abrazo para que nos sigamos encontrando el próximo viernes en estos mismos horarios. Adiós, que estén muy bien. Gracias por toda esa compañía.